Sí. No. No. Perfecto. Bueno, vamos a trabajar hoy entonces el procesamiento del lenguaje en el cerebro y cómo una patología llamada afasia nos ha permitido hacer un modelo del funcionamiento del lenguaje. Les voy a pedir tener el micrófono apagado mientras tanto y me vayan por chat haciendo las preguntas. Vamos a hacer una definición del lenguaje. Primero, es un sistema multidimensional. Es decir, el lenguaje utiliza símbolos que permiten la recepción de información y también la producción de ella. Y estos símbolos, además, no son estáticos, sino que están abiertos. El lenguaje es un sistema abierto que permite que sigamos construyendo y cambiando los usos y el significado de esos símbolos. También tenemos que tener en cuenta que el lenguaje no es solamente hablar. Hay muchos individuos que no pueden hablar y sin embargo tienen lenguaje. O sea, las patologías del lenguaje no las tenemos que confundir con mudez, por ejemplo. Ahora, lo que les voy a mostrar acá es el test de WADA, una técnica que se utilizó en Canadá inicialmente para identificar las patologías que podían tener los pacientes previos a una cirugía. ¿En qué consiste el test de WADA? Bueno, acá estamos viendo un dibujo de las carótidas de un individuo. Imagínense que pudiéramos dormir un hemisferio cerebral por vez. Por ejemplo, inyectando un barbitúrico como el amital sódico, podríamos dormir primero un hemisferio cerebral, dejando activo el otro, hasta que el amital sódico terminara de expandirse a todo el cerebro. Esto sería que medio cerebro estuviera dormido, mientras el otro hemisferio pudiera seguir activo y respondiendo a una tarea cognitiva que le hiciera el entrevistador. No, la tarea de amital sódico permitía, por ejemplo, ver a un cirujano si era conveniente hacer una intervención en el hemisferio izquierdo o derecho, si el costo de la intervención podía ser mayor para que uno pudiera tocar una función psicológica importante en ese hemisferio. Bueno, a partir del test de amital sódico se llega, por ejemplo, a estos datos. Cuando uno dormía el hemisferio derecho y la persona era requerida para hacer tareas lingüísticas, la mayoría de las personas podían contestar bien. Cuando se dormía el hemisferio izquierdo, la mayoría de las personas, tanto diestras como zurdas, miren, el 95% y el 75% de los zurdos, tenían dificultades para producir el lenguaje y para comprenderlo. En el caso de los diestros, es bastante significativo. El 95% de los diestros tiene lateralizado del lado izquierdo el lenguaje, mientras que solo un 5% lo tiene bilateralizado. Ahora, en el caso de los zurdos, tenemos un 75% lateralizado del hemisferio izquierdo, un 15% que lo ha lateralizado en el hemisferio derecho, y un 15% que ha repartido la función entre los dos hemisferios. Bueno, esta es la estadística que se hizo en el Instituto Neurológico de Montreal a partir del test de amital sódico. Bueno, uno se pregunta, ¿por qué el hemisferio izquierdo tiene preferencia para asimilar el lenguaje durante el desarrollo? Bueno, algunas características neuroanatómicas podrían explicar por qué se aprende en el hemisferio izquierdo esta función. Por ejemplo,
Cuando vemos esta región del lóbulo temporal, que ahora vamos a ver en los pacientes lesionados, está relacionado con la comprensión del lenguaje, es 10 veces más grande este territorio neural del lado izquierdo que del lado derecho. El mismo plano temporal, mírenlo, compárenlo de un lado y del otro. Ahora, esto favorece a que durante el desarrollo el lenguaje se vaya asimilando en el hemisferio izquierdo, tal vez por estas diferencias. Fíjense también las diferencias en este mismo corte, como el lóbulo occipital, que luego va a tener preferencia para el desarrollo del reconocimiento, por ejemplo, de objetos y rostros, es también más grande del lado derecho que del izquierdo, y como esta función se va a lateralizar con preferencia del lado derecho. Ahora, esto no es determinante. Si por ejemplo, una lesión cerebral, un ictus, una isquemia que produce hipoxia del lado izquierdo entre los 2, 3 años, destruye parte de estos tejidos fundamentales para la adquisición del lenguaje, la misma función se podría bilateralizar o se podría pasar al hemisferio derecho. Es decir, está favorecido, pero no está determinado. Y la función se acabaría consolidando entre los 3 y 10 años. Ahora, así como estos estudios antiguos de amital sódico pudieron ver la lateralización de la función, desde mucho tiempo atrás, desde el siglo XIX, tenemos algunos conocimientos acerca de los pacientes con afasia. ¿Qué es la afasia? La afasia es una alteración neuropsicológica, una alteración del lenguaje, y es debido a una lesión cerebral, ya que para hablar de afasia tenemos que decir que el individuo poseía previamente el lenguaje. No es un problema de adquisición del lenguaje, no es un problema de una persona que no ha desarrollado la función, sino una persona que poseía la función y tras una lesión va a haber perdida alguna característica del lenguaje. Déficit, además, tenemos que descartar siempre que no se explique por otro tipo de patología, que la persona no esté sorda, que la persona no tenga problemas visuales y por eso no puede leer, que no tenga un problema emocional por el cual no puede hablar. Es decir, tenemos que descartar otras alteraciones que expliquen el cuadro para hablar propiamente de una afasia. Cuando es un problema del desarrollo del lenguaje, es decir, que el individuo no ha desarrollado el lenguaje como el salvaje de Aveirón, los niños lobos que criados con lobos desde muy pequeños nunca han desarrollado el lenguaje. Bueno, estamos hablando de otros problemas, de las disfasias, que son los problemas para adquirir correctamente el lenguaje. Ahora, en 1861, este hombre que se llama Paul Oka, un cirujano y antropólogo, comienza un cambio en lo que era la identificación de pacientes que eran excluidos de la sociedad. A veces todos tratados como si tuvieran trastornos psicóticos, todos encuadrados en personas que tienen problemas y deben ser alejados de la sociedad. Bueno, él identifica una población, que era la población de pacientes afásicos, que estaba mezclado con pacientes con delirios, alucinaciones, con otros tipos de trastornos que no tenían nada que ver. Es un paciente que va a describir Paul Broca, este hombre francés que poseía adecuadamente, había adquirido su lenguaje, de la noche a la mañana lo pierde de tal manera, es tan global su afasia, que solamente tiene la capacidad de decir una holofrase, una sílaba, solamente
es capaz de decir tan después de la lesión. El paciente a la noche hablaba perfectamente francés, algo pasó mientras dormía y al día siguiente se despierta, no se sabe bien qué pasó, simplemente puede decir una holofrase. Lo interesante es que Tan tiene la posibilidad de, con los gestos, indicar el significado de lo que él está queriendo decir. Él puede señalar y mostrar que más o menos comprende lo que el interlocutor le está hablando. Lo que no puede es hablar. Pero si Tan se le pide que haga, por ejemplo, sonidos como que imite un gato, como que imite el sonido de algo que se cae al piso, intente silbar hasta que produzca una melodía, es capaz de hacerlo. Es decir, no está mudo. Pero cuando se refiere a la producción del lenguaje en particular, tiene un problema específico. No puede producir sonidos lingüísticos. Bueno, así, desde 1861 a 1868, Paul Broca identifica 10 casos más parecidos a Tan, menos graves, es decir, pueden decir más cosas que Tan. En esa época no había resonancia magnética, no había la capacidad de ver qué estaba pasando en el cerebro de estas personas. Lo que se veía era post-mortem, donde había ocurrido una lesión. Y bueno, en 10 años, que es lo que vivió Tan desde la lesión hasta que fallece, pudieron haber pasado un montonazo de cosas. Pudo haber tenido más accidentes cerebrovasculares o más problemas cerebrales o el desgaste mismo de la edad. Sin embargo, Paul Broca hace un trabajo que identifica en el pie de la tercera circunvolución frontal izquierda una lesión característica en 10 pacientes, todos con síntomas similares. Acá tenemos el área de Broca, que hoy lleva su nombre, la tercera circunvolución frontal, y todos tenían esta lesión en el hemisferio izquierdo. Esto también le llamaba la atención a Broca, y uno ahora lo puede entender también desde los estudios de Montreal. Bueno, ¿cómo eran los pacientes? No eran los pacientes tan graves como Tan, sino que tenían una afasia de Broca, o se llama así a las afasias de producción, menos grave o intensa. Bueno, estos pacientes tenían desintegración fonética. No, piensen en cómo ustedes producen los sonidos de su habla y si esos sonidos se desintegrasen, si no pudiéramos articular correctamente los diferentes fonemas que son propios de nuestra lengua materna. Si se desintegrasen, y esto llevase a que nuestra pronunciación pareciera la de un extranjero. Bueno, esto es característico en la fase de Broca. La desintegración de los fonemas hace que cuando escuchamos al paciente, parece que fuera un extranjero que no maneja el idioma. Tiene el síndrome del lenguaje del extranjero, la desintegración fonética. A su vez, pueden verse alterados los fonemas. Es decir, cuando genera las palabras le faltan fonemas o reemplaza un fonema por otro en los lugares que no corresponden en las palabras. Entre la desintegración fonética y las afasias fonémicas, el lenguaje empieza a ser muy dificultoso. Entonces las palabras están deformadas porque los fonemas están reemplazados, sustituidos, omitidos. Y a su vez, cuando habla, un síntoma característico de las afasias en general, y en Broca no es menos, es la anomia. La anomia quiere decir, no me sale la palabra, la tengo en la punta de la lengua, yo sé lo que significa tal cosa, yo sé lo que quiero decir, pero la palabra no me viene a la mente. La tengo en la punta de la lengua y no sale. Esto se llama anomia, y si bien todos lo hemos sufrido, todos hemos sentido anomias, estos pacientes lo padecen permanentemente. Además de atacar entonces la secuencia, este es un ataque
al procesamiento secuencial. Se puede atacar la secuencia de los sonidos que hacen el fonema, se puede atacar al fonema integrando una palabra, se puede atacar a la palabra entera en una frase, y se puede atacar a la gramática de la frase. El agramatismo es el otro síntoma cuando los pacientes no pueden conjugar correctamente ni tiempo, ni número, ni pueden conjugar verbalmente el estado de los verbos que hacen al hablar en una frase. El agramatismo más puro acaba generando que el paciente pueda producir palabras de contenido, pero al faltarle conectores, al quedar en infinitivo muchas de esas palabras, al no poder conectarlas correctamente, es un habla tipo Tarzán. Yo comer mañana, es decir, palabras de contenido sin las conexiones. Los pacientes también sufrían mala repetición. Es decir, aunque uno le dijera las palabras, las repetían con todas las parafasias que acabo de mencionar. Y la comprensión, por otro lado, comparado con el problema de producción, estaba mucho mejor conservada. Bien. Vemos ahora, después de los trabajos de Penfield, ¿dónde está Broca? El área de Broca está al lado de la corteza motora primaria. Fíjense, acá está la corteza motora primaria. Si se acuerdan, el hombrecito, el homúnculo de la corteza motora, está como caído, y justo la región adyacente a Broca, ¿quién es? El aparato fonatorio. Fíjense qué tenemos al lado de Broca. ¿Qué es lo que controla Broca de todo el sistema motor? La fonación, la producción del lenguaje. Bien, imagínense esta frase. Chao, manana, comer mío, pelleta unota. Y todo esto mucho más trabado, con más dificultades. Bueno, así es como estos pacientes finalmente se acabarían comunicando, cuando no tienen un problema tan grave como TAN. ¿Qué vemos? El hombre quiso decir, Carlos mañana va a comer conmigo, me va a presentar a su novia. Bueno, uno ve sustitución, omisión de fonemas, falta de conectores por agramatismo, palabras que se acaban deformando completamente. Novia, fíjense cómo la parafasia fonémica ha sustituido una B corta por una T, ¿sí? Todo esto hace un habla muy dificultosa, muy trabada, donde el paciente suele tener conciencia de enfermedad y a veces prefiere pasar por mudo, pasar silencioso en una conversación, en una reunión social, a expresarse por la vergüenza que a veces le produce al paciente el encontrarse hablando de esta manera. Ahora, habíamos dicho que la comprensión estaba relativamente conservada. Bueno, algunas sutilezas que no notó Broca, pero experimentos posteriores en estos pacientes dan cuenta. El agramatismo que les menciono muchas veces produce problemas en la comprensión. Si yo comprendo el significado de las palabras, puedo mantenerme en un contexto verbal bastante bien interactuando con los demás. Entonces los pacientes de Broca, de repente Broca le decía, bueno, levante tal cosa, diríjase hacia la puerta, vuelva hacia mí, le hacía órdenes y veía que los pacientes comprendían. Ahora, si uno hace una expresión como la siguiente, el hombre mató al mosquito. El paciente puede entender perfectamente que hay un hombre grande y un mosquito pequeño y que alguien uno mata al otro. ¿Entiende? El contenido. Y puedo entender en el contexto que el grandote va a matar al chiquito, que en este caso es el mosquito. Pero ¿qué pasa si decimos una frase como, el caballo patea a la vaca, o la vaca patea al caballo? Bueno, cualquiera de los dos podría patear al otro, porque tienen más o menos el mismo tamaño. Si yo tengo
problemas gramaticales, es probable que si me dicen esto en voz pasiva, la vaca ha pateado al caballo, puede ser que no esté muy seguro de quién pateó a quién por los problemas de gramatismo. Entonces, como el payaso aplaudía a la bailarina, donde tanto el payaso como la bailarina podrían estar en un escenario y siendo aplaudidos por el otro, provocan muchas veces, si ponen al descubierto, algunos problemas de la comprensión cuando no pueden basarse en el contexto verbal para entender los contenidos verbales que se le están diciendo. Vemos problemas en la comprensión, pero muy pequeños comparados con otros tipos de afasia. Bien. Vamos a mencionar, a partir de Broca empiezan a descubrirse otros tipos de afasia y se empiezan a describir muchos síndromes que alteran los diferentes componentes que hacen al lenguaje. Esta afasia, que se llama motora transcortical, y se la descubrió posteriormente a la afasia de Broca, consiste en una afasia que tiene lesiones más anteriores y adyacentes a Broca, acá les quise marcar las lesiones, y que lo que están haciendo es desconectando el sistema límbico a las áreas ventromediales que conectan el sistema límbico con las áreas anteriores frontales o prefrontales. Y lo que hacen a veces se considera que no es exactamente un trastorno del lenguaje, sino un trastorno de la motivación. Provocan que el paciente no tenga necesidad de hablar, es decir, no tiene iniciativa para hablar. Si bien puede tener anomias, puede haber parafasias, puede haber agramatismo, suelen ser mucho menores que en la afasia de Broca, y el peor problema es el mutismo y la falta de iniciativa para hablar. Imagínense que los sistemas motivacionales, como el sistema límbico, regiones de los sistemas de recompensa, que a través de la corteza cingulada y las regiones ventromediales mandan información a Broca, están desconectadas por la lesión, interrumpidas. Conectamos la motivación de hablar con las áreas de Broca para producir el lenguaje. Vamos a encontrar una persona que por ahí tiene mutismo, pero si lo obligamos a interactuar y a repetir las cosas que le pedimos, vamos a ver que mejoran con la repetición. El paciente no habla, o no tiene iniciativa, o no le salen las cosas que quiere decir, pero cuando le hacemos repetir frases y palabras, vemos que mejora radicalmente. Una característica de afasia motora transcortical es esto: mejoran cuando los hacemos hablar. Cuando la motivación, que no es intrínseca de ellos por la desconexión, la volvemos extrínseca a partir de que el entrevistador lo hace hablar. Bueno, tanto Broca como la afasia transcortical motora estarían involucrando el área de Broca, las áreas anteriores, que hacen que Broca active a través de la corteza motora primaria, el homúnculo motor, la producción del habla. Muy bien. Varios años después, vamos a tener a otro investigador que se llamaba Wernicke. Wernicke va a morir muy temprano, alrededor de los 30 años va a morir. Va a dejar un legado importantísimo. Importantísimo tanto en sus descubrimientos sobre afasias como sus descubrimientos acerca del trastorno bipolar o maníaco depresivo. Wernicke va a aislar a un segundo tipo de paciente afásico. Este paciente afásico sí que pasaba
en la confusión, era mezclado con los pacientes de tipo psicótico. Se lo creía como un paciente delirante, como un paciente que tenía un trastorno de tipo psicopatológico. Estos pacientes, si uno los escuchara en un bar y está en la mesita de al lado y los escucha de refilón, y no escucha lo que están diciendo, posiblemente no nos llame mucho la atención. Tal vez lo que nos llame la atención es la locuacidad, la velocidad con que el paciente por ahí habla, pero si uno escucha la entonación, si ve el ritmo del habla, no va a encontrar grandes dificultades. Sin embargo, si uno para el oído y trata de entender qué está diciendo ese paciente en la mesa de al lado, va a ver que por ahí el contenido de lo que dice está vacío. Si bien articula y su gramática es correcta, conjuga los verbos, une perfectamente género y número, sin embargo puede ser que el contenido esté gravemente alterado. Bueno, Wernicke aísla este tipo de paciente que parece el negativo de los pacientes de Broca, pacientes que producen muy bien, pero que tienen problemas de comprensión. La lesión, además, también es característica en los diferentes cadáveres post-mortem, que vemos una lesión en la circunvolución temporal superior izquierda. También Wernicke tiene una lesión característica. Fíjense, es una región de intersección entre el lóbulo temporal superior y el parietal inferior. ¿Sí? Está al lado de ¿quién? De la corteza auditiva primaria. ¿Sí? Wernicke está al lado de la corteza auditiva primaria y procesa lo que estamos escuchando. Ahora, ¿cómo eran estos pacientes si describimos sus síntomas? También aparecen las parafasias. Parafasias es una alteración en la producción de las palabras. Pero estas parafasias, en vez de atacar tanto los fonemas, que puede haber parafasias fonémicas, son parafasias más del tipo semántico y formal. Las palabras, por ejemplo, pueden ser reemplazadas por otra del mismo campo semántico. Una persona quiere decir cuchara y dice tenedor, es decir, reemplaza a la palabra objetivo por una similar en el campo semántico en el que se está moviendo. Puede ser morfológica, por la forma. Por ejemplo, una palabra que es parecida por cómo suena. Alguien quiere decir frío y dice lío, ¿sí? Suenan parecido, entonces fonológicamente una reemplaza a la otra en el hablar. El paciente también puede inventar palabras nuevas, las va adquiriendo en una jerga propia, que hace que sean muy parecidos a veces a los discursos de pacientes esquizofrénicos que también asimilan palabras nuevas a su jerga. El discurso, como les decía, es fluente, a veces demasiado fluente, y esto se llama logorreico, parece una catarata de palabras, el paciente parece más desinhibido para expresarse, pero a su vez, entre las parafasias y las dificultades de comprensión se ve un contenido vacío. Por otro lado, también vemos repeticiones, donde el paciente no mejora aún con la repetición las palabras que no le salen. Por ejemplo, un paciente tiene una anomia, no le sale una palabra, se la decimos, y vemos que el paciente nos mira y no puede repetir esa palabra porque no está directamente, la palabra no está en su repertorio. La mala comprensión del paciente a veces produce lo que se llama anosognosia, es decir, el paciente no comprende tampoco, no tiene la conciencia suficiente de que tiene un déficit de hablar, no puede comprenderlo. Entonces estos pacientes suelen ser mucho más expresivos que los afásicos de Broca, porque al no ser conscientes de su enfermedad,
pueden hablar mucho más, ser mucho más expresivos, y a veces eso juega en contra, porque si no comprenden que tienen un déficit, como un neuropsicólogo puede hacerles entender que tienen que recuperar algo. No, acá quise reproducir un mensaje de un paciente, una fase de Wernicke. Yo llamé a mi mamá a televisión y no entendió la puerta. Y cuando en el de Tacuiño, como venía terca, no pudo, pero en las manos no me pasa nada. ¿Sí? Entonces uno ve un lenguaje fluido, armado gramaticalmente, pero con graves problemas para emitir un significado en su expresividad. Igualmente tengan en cuenta que esto no es un todo o nada. No es que un paciente de Broca, un afásico de Wernicke, pueden perder toda la producción o pueden perder toda la comprensión. Puede haber problemas de comprensión relacionados con otros espacios de su producción que sí tengan significado y se puede expresar. Ahora, acá tenemos algunas de las parafrases que les mencioné antes. Fíjense, mariposa por abeja, una parafrasia ¿de qué tipo? Semántica. Es decir, está en el mismo campo semántico un insecto por otro. Aparato pato, una parafrasia morfológica. Suenan parecido y un paciente acaba diciendo una palabra parecida fonológicamente. Perro, el paciente dice animal. Bueno, esto a veces es característico cuando uno dice categorías supraordinadas. ¿Qué quiere decir? Cuando uno no puede decir una palabra específica, va a veces a la categoría superior. No puedo decir perro, pero puedo decir animal, que es la categoría que le sigue. Todos lo habrán experimentado cuando tienen una anomia y digo el coso este. ¿Sí? No, coso es una categoría supraordinada para una cantidad enorme de objetos. Cuando no puedo decir ese objeto específico, voy a la categoría superior, que a veces me es más fácil activar. Y finalmente acá vemos otro ejemplo, preco, donde el paciente ha deformado, refresco, esta palabra que ha sustituido fonemas, y es una parafrasia fonológica que también puede estar presente en este tipo de pacientes. Y finalmente pueden aparecer neologismos, como les digo, que son palabras que no existen en el lenguaje de este paciente, de la lengua materna de este paciente, pero las incorpora en su propia jerga. Muy bien. A ver, un segundo. No, quería saber si hasta ahora hay preguntas, hay cosas que ustedes no hayan entendido. Yo hago una pausa ahora, díganme por el chat, si alguno quiere levantar el micrófono, si alguno tiene alguna duda, váyanlo planteando ahora. Y si no, continuamos. ¿Vamos bien? Simplemente, si me quieren dar el feedback de que vamos bien, yo continúo. A ver, ¿qué dice el chat? A ver, está un poquito lenta la computadora. A ver, bueno. No veo nada en el chat, pero puede ser porque no lo sé abrir. Bueno, vamos a continuar. En todo caso, les voy a contar otras afasias que se han descubierto a partir de estos dos grandes descubrimientos. Profe. Sí, ¿quién habla? Luis, hay una pregunta acá en el chat que Sí, dice, por favor, dígame. ¿cómo hizo Broca para descubrir que esa área era la afectada sin una resonancia, por ejemplo?
Bien, bueno, en esa época, tanto Wernicke como Broca, lo que utilizaban era post-mortem, hacer un análisis del cerebro de los pacientes. Pan murió a los 10 años después de la lesión cerebral, y una autopsia mostró una lesión que se podía ver en esa época. Piensen que muchos cerebros investigados en épocas como el siglo XIX o principios del siglo XX tenían lesiones, pero si no eran lo suficientemente grandes para poder observarlas con microscopio o a simple vista, era muy difícil de identificar. Bueno, las lesiones que vio Broca y que vio Wernicke eran lo suficientemente grandes como para ser identificadas. Entonces, post-mortem, en una autopsia, Broca vio 10 pacientes con la misma lesión en el área que hoy llamamos de Broca, y por eso pudo postular que este era un mecanismo relacionado con la producción del lenguaje. Y después, con los descubrimientos de Penfield, activando con electrodos el homúnculo motor, se pudo ver que Broca estaba al lado del aparato fonatorio. Y ahí se terminó de comprender cómo Broca activaba la fonación de los fonemas y de las palabras de nuestra habla. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bárbaro, bárbaro la intervención. Muy bien. Muy bien, vamos a volver entonces. Ahí vamos de vuelta. Bueno, en esta segunda parte lo que estamos viendo es la afasia de Wernicke puede ser descompuesta en 3 subsíndromes. Es decir, Wernicke, a su vez, podría ser la patología de 3 síndromes puros que es difícil encontrarlos de forma aislada. ¿Por qué es difícil encontrarlo de forma aislada? Porque la lesión tiene que ser muy específica. Entonces, pacientes posteriores, pobre Wernicke murió a los 33 años, por lo cual no pudo desarrollar mucho más, pero investigadores posteriores identificaron que la afasia de Wernicke puede ser descompuesta en la alteración de 3 funciones cognitivas independientes. Una es reconocer el lenguaje. Es distinto reconocer las palabras, reconocer las palabras de la lengua materna, a comprenderlas. Puedo reconocer una palabra, puedo reconocer un rostro también, pero puede que no sepa a quién corresponde, o puedo no llegar al significado aún de esa palabra. A todos les habrá pasado cruzarse con alguien y decir, uy, este lo conozco de algún lado, sin embargo, no sé de dónde. Imagínense que ese mismo fenómeno les pase con las palabras. Ustedes vean una palabra, dicen, sí, esto es una palabra, pero ¿qué quiere decir? Entonces, reconocer el lenguaje es distinto de comprenderlo. Es un paso anterior a comprenderlo cuando escuchamos el lenguaje o lo leemos. Comprender es, una vez que asimilamos la palabra, abrir todos los vecindarios semánticos asociados. Por ejemplo, la palabra banco puede estar asociado al banco de la plaza, tanto como una institución financiera. Entonces, cuando uno reconoce un lexema, una palabra, va a abrir todos los campos semánticos a los cuales puede haberse asociado esa palabra escuchada o leída. Y luego la vamos a comprender en el contexto en donde se va a acotar alguno de todos esos significados posibles. Luego, la tercera tarea psicológica que se puede ver perturbada en Wernicke es convertir el contenido semántico, lo que queremos decir, en palabras concretas para manifestarlo.
deben haber todos experimentado el tener una idea, pero todavía no poder volcarla con las palabras exactas que uno quiere manifestar. Bueno, transformar el significado en las palabras adecuadas es la otra tarea psicológica. Imagínense que pudiera haber 3 patologías que dieran cuenta de la alteración selectiva de cada uno de estos procesos. Y que Wernicke, en realidad, es un conjunto de estos 3, que a veces no reconoce, a veces no comprende y a veces no puede convertir su contenido, lo que le viene a la mente, en palabras y frases elaboradas. Entonces, el primer trastorno que vamos a ver se llamó sordera pura para las palabras. Y es un trastorno muy difícil de producir, por eso hay muy pocas afasias puras para las palabras, porque uno debería desconectar el área de Wernicke, que en la mayoría de las personas está del lado izquierdo, de las vías auditivas que vienen desde la corteza auditiva primaria, ya sea izquierda y derecha. Es decir, que no le llegue la información que está escuchando ni en el hemisferio izquierdo ni derecho. ¿Qué pasa a este paciente? Imagínense que después de lesionado, su lengua materna parece chino mandarín. No puede cortar las diferentes palabras de su habla cuando escucha. Entonces, cuando una persona está hablando, escucha todos los sonidos de continuado hasta que se calla. De hecho, nosotros tenemos la impresión de que cuando estamos escuchando a una persona, la persona hace pausas entre palabra y palabra y entre conector y conector. Y que cada palabra que va diciendo, en realidad hay cortes en su producción. Cuando uno mira con un osciloscopio la producción hablada de una persona, ¿qué es lo que ve? Uno ve que la persona produce todo de corrido, todos los sonidos los produce de corrido. El que corta dónde empieza y termina cada palabra del lenguaje conocido es Wernicke. El área de Wernicke es capaz de segmentar las palabras conocidas y poder dar esa sensación de que el que nos está hablando está haciendo cortes en el habla al hablar. Cuando no tenemos esa capacidad porque las vías auditivas estén desconectadas de Wernicke, el paciente siente solamente un mar de sonidos, no puede discriminar los fonemas. Entonces el material auditivo, la sordera pura para las palabras, hace que esta persona esté sorda para las palabras. Sin embargo, si oye un perro ladrar, esta persona dice un perro ladrando. Es decir, cuando no son sonidos lingüísticos, el paciente no tiene ninguna dificultad en poder identificarlos. Ahora, ¿qué van a hacer estos pacientes? Los pacientes pueden tratar de compensar el déficit mirando la boca del hablante. Por ejemplo, a través de la visión pueden conectar el área occipital, el giro angular, que lleva información de las representaciones de las palabras asociadas a las modulaciones de la boca del hablante. Y muchas veces el paciente, mirando cómo hablamos, puede entender lo que decimos, aunque no entienda los sonidos, sí entiende la modulación de la persona articulando el lenguaje. También aparece una disociación. El paciente es bueno leyendo, aunque no pueda entenderse cuando él mismo produce los sonidos que está produciendo. A la larga, al no poder escucharse, el paciente acaba también teniendo dificultades con la lectura. Ahora, el síndrome opuesto podría ocurrir también. El área auditiva primaria ahora no tiene problemas, está conectado con Wernicke, pero lo que está desconectado son las áreas visuales. Entonces, el giro angular, una región que almacena representaciones de las palabras conocidas,
podría haberse desconectado de Wernicke. Entonces, la persona cuando está tratando de leer es ceguera pura para las palabras. No entiende los signos gráficos que previamente aprendió. ¿Cómo se llama esto hoy en día? Alexia. Y se llama dislexia a aquellos individuos que no han aprendido a leer correctamente. Siempre que esté el pronombre dis, está hablando de un problema del desarrollo, un problema de la adquisición de la función. Y cuando hablamos con A de alexia, estamos hablando de un problema adquirido. La persona sabía leer y escribir, pero tras la lesión no puede leer. Pero como dice acá el simbolito, esta es la disociación. Puede escuchar y comprender, pero no puede leer. ¿Sí? Entonces tenemos un problema para la forma auditiva de las palabras y un problema para la forma visual de las palabras, que me darían problemas en el reconocimiento de las palabras a nivel auditivo y a nivel escrito. Esto que a veces se manifiesta como una característica más de Wernicke se puede dar pura. ¿Y cómo sabemos que el paciente no tiene problema de comprensión? Porque cuando la información ingresa por la vía que no está lesionada, por ejemplo, el que es ciego a las palabras, de escucharlas, vemos que comprende perfectamente lo que le estamos diciendo. Entonces tiene un problema específico para reconocer y tiene buena comprensión. Está disociado el reconocimiento de la comprensión. ¿Se entiende? Veamos ahora el otro síndrome. Pensemos, el reconocimiento está bien, pero la comprensión está mal, al revés. Esta fascia se llama sensorial transcortical. Wernicke no estaría lesionado. Las vías comunicantes a Wernicke, tanto desde áreas occipitales como desde las áreas auditivas primarias, están intactas. Wernicke tampoco está lesionado, pero las áreas posteriores del lenguaje, que son más extensas que lo que está aquí marcado, incluyen amplias regiones del cerebro, pero imaginemos que está lesionada simplemente estos vecindarios semánticos asociados a Wernicke, pueden producir esta fascia sensorial transcortical. Entonces, el paciente escucha, Wernicke reconoce la palabra, y cuando la quiere asociar a un significado específico, las vías neurales para llegar a esos vecindarios semánticos están desconectadas por la lesión. Entonces el paciente le puede mandar a Broca la palabra escuchada, pero no le puede mandar el significado asociado. Entonces, se dice que estos pacientes tienen buena repetición, porque escucharon una palabra, la reconocieron, la pueden repetir, si entendieron la consigna, pero no pueden asociarla a un significado concreto. Por ejemplo, un paciente le preguntaban, ¿puede repetir la palabra heladera? La consigna la había entendido previamente y el paciente repetía heladera. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Tiene que ver con Alemania?, respondía el paciente. Es decir, repitió perfectamente la palabra, pero el significado era completamente disparatado. No había podido asociar la palabra reconocida con un campo semántico adecuado. Ahora, en todos los pasos que tienen que ver con que llegó el input verbal a través de las cortezas auditivas, Wernicke fraccionó en ese discurso la palabra, la reconoció. Falla la conexión con las áreas posteriores del lenguaje que me permitían comprenderla y asociarla a un significado acotado. Sin embargo, el input verbal y el reconocimiento puede ser mandado a Broca para que sea producido fonológicamente y fonéticamente y se pueda hacer una repetición de la palabra escuchada sin haberla comprendido. ¿Estamos bien? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno. Así como la fascia sensorial transcortical, así planteada,
es un problema en general para el significado, algunos autores han descrito pacientes que tienen problemas de significados de categoría específica. Por ejemplo, algunos pacientes, por lesiones en áreas posteriores del lenguaje, reconocen las palabras, pero acaban teniendo problemas en algún vecindario semántico y dejando intacto otros. Por ejemplo, pacientes tienen problemas para hablar de animales, ¿sí? Problemas para hablar acerca del significado asociado con animales. O la división más típica, a veces hay pacientes que los hablan muy bien acerca de objetos inanimados, pero tienen problemas con todo lo que sean categorías de seres vivos. Y la inversa también es posible. Pacientes que no pueden hablar de los seres vivos, pero sí de objetos inanimados, por ejemplo, las herramientas. Entonces, a veces lesiones muy particulares, como áreas premotoras izquierdas, a veces generan problemas para hablar acerca de herramientas. Áreas premotoras y parietales a veces generan problemas para objetos manufacturados, producidos por el hombre o partes del cuerpo, etc. Un paciente muy específico, descrito por Gazzaniga, que les mostré en la clase anterior, tenía problemas solo para verduras de hoja, es decir, cuando le presentaban verduras de hoja, no podía hablar de esas categorías específicas. Bien. Antes de ir a la fase de conducción, les quería decir que se llama afasia anómica. El problema, al revés. Puedo tener en mis áreas posteriores el significado de lo que quiero producir, pero cuando quiero llegar a Wernicke para producir la palabra específica, las vías para llegar a Wernicke están disociadas, están rotas por la lesión cerebral, y el individuo no puede encontrar las palabras específicas. ¿Cómo se llama eso? Una afasia pura. Una anomia pura. Es un tipo de afásico anómico, que puede tener buena comprensión, pero no puede alcanzar las palabras adecuadas. Permanentemente tiene anomias, aunque tenga buena comprensión. Este sería el tercer subsíndrome que se puede disociar de Broca y de Wernicke. Muy bien. Esta es la fase de conducción, la que les estoy mostrando acá. Y en realidad es una entidad teórica que postuló Wernicke, pero no vivió para descubrirla. La fase de conducción es muy sutil y fue muy difícil de descubrir, y Wernicke no la llegó a ver, pero predijo su existencia. A ver, Wernicke entendía que el área de Wernicke podía llegar a áreas posteriores del lenguaje y asimilar los contenidos semánticos, pero también postulaba una vía directa que llevaba la fonología de las palabras escuchadas y reconocidas en Wernicke a Broca antes e independientemente de que uno pudiera transportar el significado también por estos otros canales a Broca. Esta vía, el postuló era el fascículo arqueado o arcuato. Si tuviera una lesión, estas fibras de sustancia blanca, podría darse como una inversa de la afasia sensorial transcortical. Lo llamaba la afasia de conducción. La afasia de conducción sería, a Broca le llega el significado, pero no le llega la fonología escuchada en Wernicke. Hoy en día la afasia de conducción es pensada como un trastorno de la memoria de trabajo, sobre todo del bucle fonológico, donde el paciente no puede almacenar correctamente la fonología de las palabras escuchadas, pero sí lo suficiente para reconocerlas, mandarlas a adquirir los significados asociados y
puede mandar el significado o el gran campo semántico asociado, pero no puede mandarle la fonología exacta de la palabra que escuchó. Entonces, ¿cómo va a ser un afásico de conducción? Bueno, mucho más sutil que los otros. Es un paciente fluente, tiene muchas aromias, es decir, le pasa muy seguido que no encuentra las palabras, pero a veces el paciente se ha acostumbrado, y entonces dice una palabra vecina en el campo semántico, y más o menos puede ir zafando en su discurso. Y como muchas veces hablamos la gran cantidad de tiempo con palabras de alta frecuencia, el paciente casi ni se le note, porque puede decir las palabras de más alta frecuencia sin problema. Pero bajo algunos experimentos muy concretos lo podemos poner de manifiesto. Por ejemplo, podemos llegar a notar la mala repetición del paciente cuando le damos palabras de baja frecuencia. Él abre todo el vecindario semántico y dice la palabra de alta frecuencia asociada. Por ejemplo, imaginemos que le decimos, repita estas palabras, demonio. El tipo le llega el significado de maldad, pero no puede decir demonio porque no le llega la fonología desde Wernicke. Entonces, nos repite la palabra malo. Bueno, ha entendido el campo semántico, pero no puede decir la palabra exacta. Le decimos hogar, y él nos dice casa. Bien, él entiende lo que le estamos diciendo, pero no puede escuchar la fonología, sino el significado. Le decimos fresco, y tiene más alta frecuencia frío, y nos dice frío. Entonces, él tiene parafases semánticas que dan cuenta de que el significado está llegando a Broca. Wernicke reconoció la palabra, pero está desconectado por el fascículo Torcuato, en la conceptualización de Wernicke, el significado preciso, quise decir la palabra precisa que Broca debería decir. Bueno. Y en el último caso, por eso les recomiendo este historial de Oliver Sacks, el discurso del presidente, que ustedes tienen como bibliografía, les permite ver los afásicos por lesiones izquierdas de aquellos lesionados derechos que también tienen alterado la comprensión del lenguaje, pero de una forma distinta a los lesionados izquierdos. La mayoría de los pacientes lesionados izquierdos muchas veces pueden zafar por el contexto, pueden más o menos manejarse en el contexto lingüístico en que estamos. Por ejemplo, si un entrevistador le está hablando, luego de que le ha hecho una pregunta, el paciente intenta responder algo, aunque no haya comprendido. Sabe que hay una pregunta y sabe que cuando alguien nos hace una pregunta, respondemos, porque comprende el contexto del habla, comprende el contexto lingüístico, aunque no comprenda el lenguaje. En cambio, los pacientes lesionados derechos adquieren algo parecido al síndrome de Asperger, en el sentido de que tienen dificultades en la pragmática del lenguaje, en el uso del lenguaje. Pueden haber adquirido completamente bien el lenguaje, pero tras la lesión derecha pueden tener problemas en la pragmática de saber cómo usarlo, cómo utilizarlo en contexto. Entonces puede ser que un entrevistador le esté hablando, el paciente no manifieste ningún problema en producción, la comprensión literal está conservada, pero de repente uno le hace una pregunta y el paciente sigue hablando encima de uno y no hace pausas, y uno se levanta como que se quiere ir y el paciente sigue hablando, porque no comprende la interacción pragmática de que dos personas hablan
y se intercalan los puestos de comunicación unos con otros. Tampoco pueden entender la comprensión paralingüística de hace un día muy frío y uno dice, qué calor que hace, ¿no? Y la persona nos dice, pero ¿por qué decís eso si hace mucho frío? Es decir, no puede entender a veces que uno puede decir una cosa queriendo decir otra, porque el lenguaje se mantiene en un plano literal. Y la prosodia emocional se puede mantener disminuida, aplacada, en un mismo tono emocional, por el cual también tiene dificultades para reconocer si el que le está hablando le está preguntando, está afirmando, está emocionado, está enojado. Es decir, tiene dificultades tanto para producir emociones al hablar como para comprender al otro en su emoción al hablar. Por eso el discurso del presidente, donde Richard Nixon está explicando el Watergate, el caso de espionaje que hace el Partido Republicano al demócrata en la década del 70, está explicándolo en una conferencia de prensa, vemos que los lesionados derechos escuchan a Nixon y no entienden lo que está diciendo, mientras que los lesionados izquierdos que no comprenden el lenguaje, sin embargo comprenden perfectamente las expresiones faciales de la persona que está mintiendo y se matan de risa porque saben que está mintiendo aunque no entiendan lo que esté diciendo. Bueno, con esto quería terminar la clase de lenguaje y quería ver las preguntas de ustedes antes de terminar. Bueno, por suerte nos dejó entero, el Zoom nos dejó entera toda la clase. Vamos a volver, a ver si puedo sacar la clase, ahí está. Muy bien. Bueno, ¿cómo estuvimos? ¿Se entendió? Mucha información. Pueden hacer las preguntas que quieran, tenemos tiempo. Zoom no se cortó, aprovechemos, cuéntenme las dificultades que tuvieron para entender los diferentes tipos de afasia. A ver, vamos a ver acá el chat. A ver, un segundito, vamos a abrirlo. Disculpen, pero no puedo abrir el chat. A ver, ahí sí me lo abrió. Bueno, como hizo Broca, ya está. ¿A qué hace referencia una palabra de alta frecuencia? Bueno, una palabra de alta frecuencia son las palabras que más utilizamos. Por ejemplo, cuchillo, tenedor. Todos los días nos sentamos a comer, usamos cuchillo y tenedor. Pasame el cuchillo, pasame el tenedor. Pusiste los cuchillos en la mesa, los ves. No, son palabras de alta frecuencia porque uno se las pasa utilizándolas. ¿Qué logramos con eso? Que tengan más representación en nuestro cerebro. Cuando algo lo hipertrofiamos porque lo utilizamos mucho, es más difícil que después de una lesión cerebral, por ejemplo, lo perdamos. En cambio, la palabra iglú, posiblemente si no somos esquimales, la usemos muy de vez en cuando en nuestra vida. Iglú es más fácil que se pierda, que tengamos una anomia con iglú que con cuchillo. ¿Sí? Las palabras de alta frecuencia nos vienen más fácilmente a la cabeza, vamos a tener menos lapsus y anomias que con las palabras infrecuentes, ¿sí? Las palabras que usamos poco. Entonces, a veces una palabra puede tener un significado que esté asociado a una palabra de alta y de baja frecuencia, y el paciente con afasia de conducción, lo primero que te dice es la de alta frecuencia. Y nosotros le dijimos la de baja frecuencia para ver y deschavarlo en su locución.
A ver qué dice Valentina. Profe, con esto ya nos damos más nada de lenguaje, porque el PowerPoint que mandaron a la comisión BM es más largo, incluye alexias y agrafias. Pregunta para saber si tenemos que estudiar esas cosas o no. Perfecto. En realidad, vimos alexia, no mencionamos nada de agrafia, es cierto. Vamos a llegar hasta acá, el contenido es muy largo y en realidad tenemos que dar muchos temas, pero bueno, agrafia es la dificultad en la escritura, Wernicke, así como verbalmente uno ve su jerga o su forma de hablar, también la escribe de la misma manera y Broca también. Lo que les escribía en el apartado de alexia y agrafia que tienen en el libro, que es que también se pueden dar como síndromes puros. Es decir, estos síntomas que vemos en Broca y en Wernicke también podrían aparecer de forma pura, como una agrafia pura. Pero solamente lo vamos a ver como parte de las afasias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pregunto. Buenísimo, muchas gracias. ¿Qué otra duda tienen? Cuéntenme. Faltaría. Ahí está escribiendo una pregunta. Pasar el Power. Perfecto. Bueno, yo la clase que les acabo de dar, las voy a subir como la vez pasada, y el PowerPoint también se los envío. Acá cuando decís que falta pasar el Power a HM y a la BM, a las dos comisiones, la de la clase pasada, vieron el link, todo, ¿no? Eso les llegó al final. El link lo acabé pegando y Nicolás lo pegó en la BM, me parece. Perfecto. Bueno, después esto mismo lo subo y se los pego el link para que lo tengan. Bueno, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta más? Bueno, perfecto, chicos. La próxima clase va a ser memoria, va a estar Nico a cargo y nosotros nos vemos para la siguiente. Bueno, gracias y nos vemos la próxima. Un abrazo.